Chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo video en donde conoceremos algunas curiosidades del tráiler Senti Bowler, capítulo número 14 cronológicamente. En él podemos ver una batalla entre Ladybug y Shadow Moth, además de una nueva fusión. Si quieres saber cuáles son esos secretos, quédate hasta el final de este video. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distensión! La pregunta que ahora tenemos: ¿hasta dónde es capaz de llegar Shadow Moth con tal de obtener los Miraculous? El amenazar a una persona por llamada ya es otro nivel. Shadow Moth es capaz de lastimar a los seres queridos de Alia con tal de obtener lo que quiere. Amenaza con lastimar a sus seres queridos si Alia no entrega sus Miraculous. Y si te diste cuenta, en este capítulo Shadow Moth no lastimará a ningún parisino, sino a los familiares de Alia específicamente. En el episodio de Reina del Estilo es un claro ejemplo que no le importó que a su hijo lo convirtieran en una estatua de oro. Y otro de los ejemplos más tristes es haber acumatizado a Cat Noir sabiendo que él es su propio hijo, incluso agarrarlo hasta a golpes. Si no le importó lastimar a su propio hijo, menos le va a doler lastimar a una persona que ni es su familia. Desde la escena postcrédito del episodio Optigami, Gabriel sospecha que Alia es más que una simple portadora, y desde ese entonces la tendrá en la mira, y al parecer sí lo va a cumplir, por lo que veremos en el episodio de Senti Bowler. Y claro está que su primer blanco para atacar será Nino. Una difícil decisión para Alia es elegir entre su mejor amiga o sus familiares. Como lo hemos visto en el tráiler, Shadow Moth amenazó a Alia de lastimar a sus seres queridos si ella no entrega la caja de los Miraculous, o que por lo menos le dé una pista de quién es Ladybug. Así que Alia tendrá una difícil decisión: decirle toda la verdad a Shadow Moth para que liberen a sus familiares y al mismo tiempo traicionar a Ladybug, o seguir apoyando a Ladybug pero a cambio lastimarán a sus familiares. Sin duda alguna, Alia tendrá que tomar una difícil decisión. Desde que Marinette le reveló su identidad a Alia de que ella es Ladybug, Alia también carga con la preocupación de poder ayudar a su amiga, y los problemas que Alia no tenía antes ahora ya los tiene, porque como lo he mencionado, Shadow Moth sabe que ella es más que una simple portadora. Y si vemos la cara que tiene Alia durante la llamada, se ve que está dudando sobre la decisión que quiere tomar. El lugar donde se desarrolla la pesadilla de Marinette será el mismo lugar donde iniciará todo el problema para este capítulo. Podría ser que los sueños de Marinette les estén dando una pista de lo que podría pasar, ya que la probabilidad para que Shadow Moth salga de su guarida básicamente es un 3%. En muy raras ocasiones y muy raros capítulos es cuando Shadow Moth sale, y en la pesadilla de Marinette Shadow Moth no estaba en su guarida. Al igual que en este capítulo, Shadow Moth no estará en su guarida, sino que él mismo estará cara a cara con Ladybug. Podría ser que sus pesadillas les esté dando pequeñas pistas, pues en su pesadilla Shadow Moth sale de su guarida, además de que está en la casa de Alia, y en la realidad también veremos el problema desarrollado en la casa de Alia, además de que Shadow Moth saldrá de su guarida. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Otra de las cosas importantes y bastante curiosas que vemos es que Alia trae una cangurera, pues recordemos que Marinette le dio el Miraculous de manera permanente a Alia, y era lógico que llevara una bolsa, así como ella lo hace con Tiki, pero al parecer Alia no sabe qué significa pasar desapercibido, pues Alia trae una cangurera de los mismos colores que Strix. No podría repercutir tanto ya que muchos no saben que ella es Rena Rouge. Los únicos que saben son Ladybug, Marinette, Cat Noir y Shadow Moth y Mayura, pero creo que es bastante evidente que esa bolsita describe perfectamente a Trix. Realmente Marinette tiene pesadillas bastante locas. Tan solo recordemos un poquito sobre la pesadilla del episodio de Sunboy. También Miraculous México nos confirma que Ladybug Marinette quedó traumada de los eventos ocurridos en el episodio de Cat Blanc. Quedó tan traumada que incluso hasta tiene pesadillas con ello. Y otra de sus pesadillas que se suma a la lista es la traición de Alia. Con esta pesadilla que tuvo Marinette, creo que es bastante evidente que ella tiene miedo de que Alia la pueda traicionar. ¿Acaso será que Marinette ya no confiará tanto en Alia a partir de esta pesadilla? Las pesadillas de Marinette temen que se hagan real. Si Dormilón volviera a aparecer en esta cuarta temporada, solamente voy a decir pobrecita Marinette. ¿Se imaginan hacerse realidad las 3 pesadillas de Marinette al mismo tiempo? Sería un caos total. Y bueno, Marinette tiene pesadillas bastante locas, tanto que hasta sueña a Chloe. ¿Qué pensaría Chloe al saber que Marinette sueña con ella? Según a lo que se puede entender al sueño de Marinette es que Alia estaba revelando todo. Les estaba contando a sus amigos que ella es pues Rena Rouge, pues por alguna razón tienen a Trix afuera para que le crean. Y bueno, Marinette tampoco sueña tan feo porque estaba soñando que comía una pierna gigante de pollo. No solo la traición de Alia es una pesadilla, sino que otra pesadilla más es que Shadow Moth obtenga la caja de los Miraculous.
Muchos cuando vimos a Shadow Mod en la ventana de Alia dijimos que está muy gigante, tanto que hasta se tiene que agachar para poder entrar. Y según fuentes oficiales, esta es la estatura de cada personaje de Miraculous. Y como podemos ver, Gabriel Agreste mide 220 centímetros, lo cual equivale a 2 metros con 20 centímetros. Así que sí, Shadow Mod está muy alto. Nino será una versión de Luca 2.0 como en el capítulo de Truth, ya que si recordamos, Luca fue akumatizado porque Marinette no le dijo la verdad, y claramente Luca quería saber cuál era el secreto y qué es lo que ocultaba Marinette. Sabemos que Marinette fue a la casa de Alia para contarle su sueño, y obviamente necesitan privacidad para hablar de ellos sin que esté Nino, porque Nino no debe saber. Pero Nino intenta ir detrás de ellas, pero Alia lo detiene y le dice que es algo entre Marinette y ella, por lo que claramente Nino se pone triste. Supongo que él piensa que Alia no confía en él. Por alguna u otra razón, a Nino lo raptan. No podría decir cuál porque la desconozco. Sería muy extraño que Nino desapareciera, incluso sería otro nivel que Gabriel sea capaz de capturarlo y pues privarlo de su libertad. Pero bueno, solo hay que esperar a ver el capítulo para que se disipen nuestras dudas. Ahora, si recuerdan, hace un mes se nos reveló esta imagen donde Nino y Alia se dan un abrazo. Yo creo que al parecer se están despidiendo porque terminaron su relación. Básicamente le está ocurriendo lo mismo que a Marinette en el episodio de Truth, donde dice que no puede tener amigos ni pareja porque será un blanco fácil para Shadow Mod. No confirmo nada y no estoy confirmando nada, pero podría ser que Alia rompa su relación con Nino para no ponerlo en peligro, pues se dio cuenta de lo que es capaz de hacer Shadow Mod con tal de obtener los Miraculous. Y esta imagen parece ser un spoiler que ya nos arruinó el capítulo, sí, porque parece de una escena final. Con esta escena nos estarían diciendo que nuevamente perdió Shadow Mod. No lo confirmo, pero creo que es bastante evidente. Nino es uno de los personajes menos akumatizados. Si no me equivoco, esta sería la segunda vez que vemos a Burbujeo, solo que esta ocasión no es el Nino verdadero, sino un sentimonstruo. Hemos visto muy frecuentemente donde Marinette es capturada y no puede transformarse en Ladybug, y varias veces, por poner un ejemplo, en Soul Crusher, y también recientemente en el capítulo de Optigami, donde Rena Rouge a Alia tuvo que rescatarla porque se quedó atorada en el elevador. Otra de las dudas que se tiene es quién podrá rescatar a Marinette ahora que ella no podrá hacer nada, pues porque ella es Ladybug. Pues si aún recuerdas, gracias a uno de los videos de Linda Lee Rose se nos reveló este pequeño spoiler, donde Nadia Shamak pasa al akumatizado Nino y Burbujeo, y creo que es bastante evidente que quien está viendo las noticias es Adrien. Básicamente nos podemos dar cuenta gracias al fondo. Esa ventana solamente la tiene Adrien. Bien, nuevamente veremos a Shadow Mod salir de su guarida y combatir contra los héroes. Pues si vemos mientras Cat Noir combate contra el Sentimonstruo, Shadow Mod lo ataca por la espalda. Y no solo él, sino que también veremos a Pegaboo combatir contra Shadow Mod. Este tipo de batalla ya lo hemos visto en algunos capítulos, por mencionar uno, en el episodio de Ladybug, Hawk Mod contra Ladybug. Una vez más veremos a Alia haciendo el uso de las ilusiones. Realmente ha tomado un papel muy relevante en esta cuarta temporada. Literalmente está tomando más protagonismo que Cat Noir, pues ya le hemos visto en el capítulo de Señor Pichón jugando con las fuerzas del poder de la ilusión. Y recientemente también la hemos visto en el capítulo de Optigami, jugando con las ilusiones y con algunos sentimientos de los personajes. Pues en estos 3 capítulos donde han hecho las ilusiones, Shadow Mod ha perdido las esperanzas. Literalmente, con cada ilusión que crea Rena Rouge, este hombre se desanima cada vez más, pues cada intento por atrapar a Ladybug es destruido por las ilusiones y la esperanza. Literalmente esta es la primera vez que Shadow Mod se pone tan decepcionado de no atraparla, cansado de seguir con una batalla que posiblemente no ganará. El Kwami del caballo está cobrando muchísima importancia en esta cuarta temporada, pues ya lo hemos visto entrar en acción en varios capítulos anteriores, así como en el capítulo de Soul Crusher, y recientemente lo vimos en el episodio de Optigami. La diferencia entre estos 3 capítulos es que en este tercer capítulo sí tendrá portador Kalki, ya que en los episodios de Soul Crusher y Optigami Kalki no tenía portador, y por fin en este episodio de Sentibobbler ya tendrá portador, el cual es Ladybug. Esta es la segunda vez en esta cuarta temporada que Ladybug fusionará su Miraculous con otro Miraculous más. La primera fusión de esta cuarta temporada fue Tiki y Pollen en el episodio de Optigami, dando como resultado Lady B. Y el nombre de esta fusión para Ladybug es Pegaboo. Antes de continuar con este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Miraculous. Cat Noir pareciera ser que será atrapado por una burbuja, pero al parecer no será así, ya que si ponemos cámara lenta podremos ver
este tipo de color, el cual se le denomina colores invertidos. Este tipo de colores sale cuando se da un golpe o cuando estalla algo. Al parecer el objeto donde está oculto el Amok del Sentimonstruo es ese envase de café que trae Ladybug, o mejor dicho, Pegabug, ya que cuando Pegabug está cara a cara frente a Shadowmoth podemos ver que su brazo toma algo. En la siguiente toma podemos ver a Shadowmoth extendiendo el brazo como si en esa mano tuviera aquel café. En la siguiente toma Ladybug ya tiene aquel envase en su mano. Además Sentibobbler se queda como quieto, como si ese envase lo controlara. Con esta pequeña escena podríamos determinar que el Amok está en ese pequeño envase, el cual controla a Sentibobbler. Las pequeñas alas que tienen los laterales del cabello de Pegabug son una gran referencia a que Kalki, de ser caballo, también es un unicornio. Creo que esto es bastante evidente. Pero bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides darle like y coméntame aquí abajo en los comentarios qué opinas de estas curiosidades y teorías. ¿Ya los habías notado o ya los habías pensado? Y comparte este video con todos los Miraculers para que no se lo pierdan. Y algo mega importante, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video, ninguna curiosidad de tu serie favorita Miraculous Ladybug. Y aquí se sube contenido muy divertido y entretenido. En el próximo video les diré los horarios y dónde ver el episodio de Sentibobbler. Así que ya lo sabes, vete a suscribirte para ser parte de esta gran familia Miraculer. Yo soy Kitty Section y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!